Para Dawn Walker, de 52 años, el 27 de octubre de 2021 debería haber sido el día más feliz de su vida. La madre de 3 hijos y abuela de 3 nietos había encontrado el amor nuevamente con Thomas Nutt y estaban celebrando su boda en la oficina de registro de Halifax. Amigos y familiares se reunieron en el pub Prince Albert en Brighouse para la recepción, levantando sus copas para brindar por los recién casados mientras comenzaban su vida juntos. Pero ese día Dawn estaba diferente, inquieta. Sus manos temblaban y los más cercanos notaron que no parecía feliz. A las 10:30 de la noche, un taxi llevó a la pareja de regreso a su casa en Shirley Grove, en Lightcliff. Dawn Walker fue captada por última vez por una cámara de CCTV a las 10:36 de la noche. Nunca más se la volvería a ver con vida. Sin gritos de auxilio, sin despedidas, solo sonidos vagos que atravesaban las delgadas paredes, como si la habitación guardara un secreto difícil de expresar con palabras. ¿Qué pasó realmente detrás de la puerta que acababa de cerrarse? Dawn Walker fue descrita por quienes la conocían como un alma hermosa. Era alegre y llena de energía, el tipo de persona que te daría su última moneda, incluso si ella misma estaba pasando apuros. Su hija, Cody, diría más tarde que Dawn una vez pagó los comestibles de un hombre discapacitado cuando a este le faltaba dinero. Ese era el tipo de persona que era. Era un gesto simple, pero pintaba perfectamente su carácter. Dawn tenía 3 hijas, Cody Shaw, Kitty Guest y otra hija más. También era una abuela dedicada a sus 3 nietos, quienes la adoraban profundamente. Para Dawn, la familia lo era todo, y era conocida por su generosidad y calidez en su comunidad en Lightcliff, cerca de Halifax. Quienes conocían a Dawn decían que nunca olvidaba un cumpleaños. Llamaba a todos, desde conocidos y amigos cercanos hasta miembros de la familia, para felicitarlos. Era el tipo de persona que recordaba las pequeñas cosas que importaban a los demás. Dawn vivía en un bungalow de 3 habitaciones en Shirley Grove, Lightcliff. La zona era hogar de muchas familias jóvenes, y Dawn se había integrado muy bien en la comunidad desde que se mudó. Era conocida en el vecindario por vender productos de Avon y Tupperware, lo que le daba una excusa para charlar con los vecinos y construir amistades. A las pocas semanas de mudarse a Shirley Grove, organizó una barbacoa para conocer a sus nuevos vecinos. Esa era la típica Dawn, siempre extendiendo la mano, siempre buscando conectar con los demás. Pero detrás de su radiante sonrisa, Dawn libraba sus propias batallas. Padecía trastorno bipolar y depresión, condiciones que afectaban su vida diaria, pero nunca opacaban su corazón abierto. Estas dificultades de salud mental serían cruelmente explotadas en su contra por el hombre que se suponía debía protegerla. La comunidad unida alrededor de Dawn más tarde se unió para apoyar a su familia cuando la tragedia golpeó. Los vecinos recaudaron 5,000 libras para los costos del funeral, mostrando cuánto la querían y respetaban en la zona. Pero en los meses previos a su muerte, algunos de esos vecinos comenzaron a preocuparse cada vez más por lo que veían en el número 33 de Shirley Grove. Dawn conoció a Thomas Nutt a finales de 2018 o principios de 2019. Lo que comenzó como una relación rápidamente se volvió algo mucho más oscuro. Creo que ella solo quería a alguien que estuviera a su lado y realmente la amara. Y todo comenzó a partir de ahí. Su hija, Kitty Lee, diría más tarde ante el tribunal que Nutt se mudó a vivir con su madre muy rápido, y a partir de ahí todo fue cuesta abajo. Para la familia de Dawn, ese fue el comienzo de una pesadilla de 3 años que terminaría de la manera más horrible imaginable. Thomas Nutt tenía 45 años cuando conoció a Dawn, pero su historial de violencia se remontaba décadas atrás.
había sido condenado por causar daños corporales graves a los 17 años. En la década de 1990 cumplió una larga condena en prisión por robo. A principios de los 2000 pasó 16 semanas en la cárcel por embestir intencionalmente el coche de otra mujer en un incidente de furia al volante. Entre 2005 y 2015, Nutt mantuvo una relación con Kimberly Alcock. Se conocieron en una feria ambulante en Retford, Nottinghamshire, y se mudaron a vivir juntos poco después. Su relación dio lugar a 3 hijos y a una década de violencia creciente. Durante los primeros años, Kimberly dijo que Nutt la trataba muy bien, sin violencia ni agresividad. Pero eso cambió después del nacimiento de su primer hijo, solo 2 días después del parto. La pareja discutió sobre el nombre del bebé. Nutt simplemente enloqueció, diría ella más tarde ante el tribunal de la Corona de Bradford. La golpeó repetidamente en la cara, le quitó el teléfono y no la dejó salir de la casa. La violencia continuó a lo largo de la relación. En 2009, la atacó nuevamente. Pero fue el asalto final en 2015 lo que mostró cuán peligroso era Thomas Nutt. Kimberly describió cómo la agarró por el cuello mientras estaba en la cama, estrangulándola mientras la golpeaba. La arrastró fuera de la cama y continuó el ataque, apretando su garganta hasta que ella pensó que iba a morir. Kimberly describió a Nutt como alguien con un profundo odio hacia las mujeres y como un Jekyll y Hyde. Dijo que podía ser muy cariñoso y agradable, pero cuando perdía los estribos se volvía loco. Cuando eso sucedía se enfocaba en su ira de tal manera que nada podía alcanzarlo ni calmarlo. Tras el asalto de 2015, Nutt fue condenado y a Kimberly se le otorgó una orden de alejamiento. Pero incluso entonces su control continuó. Mientras ella vivía en una casa segura, de alguna manera él le envió 3 huevos de Pascua rotos con el mensaje: ¿los niños disfrutaron de la Pascua? Tuve que pedir una orden de alejamiento tras otra solo para mantenernos a salvo, diría Kimberly más tarde. Era un psicópata. Cuando Dawn Walker entró en una relación con Thomas Nutt, las señales de advertencia estaban presentes desde el principio. La hija de Dawn, Kitty Lee, tenía solo 18 años cuando casi la echaron de la casa por discutir con Nutt. Dijo que él no quería a las mujeres y respetaba más a los hombres que a las mujeres y que no gritaría a un hombre. Su comportamiento controlador escaló rápidamente. Los vecinos notaron que Dawn y Nutt discutían constantemente. Cuando Kitty Lee regresó de Egipto de vacaciones en 2020, encontró a su madre enferma mientras Nutt le gritaba, diciendo que Dawn se había convertido en una persona diferente porque su hija estaba presente, y que era como unas vacaciones infernales. Él comenzó a gritarle en la cara a mi madre en el piso de arriba. La seguía a todas partes y yo estaba harta de eso. Así que subí y comencé a discutir con Thomas sobre que necesitaba respetar a mi madre. Su rostro cambió, sus ojos se desorbitaron y me arrinconó contra la pared. Agarró mi cabeza y la golpeó contra la esquina de la pared. Para 2020, la violencia ya había comenzado. Los vecinos vieron a Dawn con un gran moratón en el ojo y múltiples cortes en la cara. Sus labios y mejillas estaban desgarrados e hinchados. Estaba claro para cualquiera que la viera que había sido golpeada severamente. En agosto de 2020, Nutt casi mató a Dawn en un ataque tan grave que ella le dijo a otros que él casi la había asesinado. Fue arrestado y acusado, pero Dawn finalmente retiró su declaración y los cargos fueron desestimados. Pero quizás el incidente más escalofriante ocurrió el 25 de agosto de 2021, solo 2 meses antes de la boda. Un vecino, Malcolm Crowe, escuchó ruidos desde la casa de Dawn alrededor de las 4:30 de la mañana. Cuando fue a verificar, Dawn estaba claramente en pánico.
Nut apareció en lo alto de las escaleras y dijo que Dawn estaba teniendo un ataque de asma. Pero Dawn miró directamente al vecino y dijo: «No le creas, está intentando matarme». Más tarde le dijo a amigos que le dolían terriblemente las costillas y que él me rompió las costillas. Una vez más, Nut fue arrestado. Una vez más, Dawn retiró su declaración. El ciclo de violencia, arresto y retirada de cargos se volvió predecible. Cada vez el sistema falló en proteger a Dawn porque ella tenía demasiado miedo para seguir adelante con los cargos. Y cada vez la confianza de Nut crecía en que podía seguir abusando sin consecuencias. En julio de 2020, Dawn contactó a alguien que podía entender por lo que estaba pasando. Kimberly Olcock, la exnovia de Nut. Dawn descubrió que Kimberly tenía una orden de alejamiento contra Nut y quería saber por qué. Kimberly le contó todo a Dawn. Le mostró fotos de las heridas que Nut le causó y le advirtió sobre su furia violenta. Lo más importante, le dijo a Dawn: «Te matará algún día. Vete». Dawn le confió a Kimberly que Nut la aterrorizaba. Las dos mujeres mantuvieron contacto a través de las redes sociales, con Dawn buscando apoyo ocasionalmente cuando las cosas se ponían mal. Tras el ataque de agosto de 2020, Dawn le dijo a Kimberly que Nut casi la mató, pero luego dijo que lo amaba. El último mensaje de Kimberly a Dawn fue preguntándole si estaba bien. Dawn nunca respondió. Nut había bloqueado a Kimberly de las cuentas de redes sociales de Dawn, cortando esta red de apoyo crucial. Incluso los vecinos de Dawn veían que algo estaba gravemente mal. En la semana previa a la boda, Dawn le envió un mensaje a una vecina llamada June. ¿Es solo nerviosismo por la boda, June, o mi instinto me dice sal de aquí y corre? June respondió que podría ser solo nervios por la boda. Si tan solo hubiera sabido cuán acertado era el presentimiento de Dawn. Una semana antes de la boda, Dawn le dijo a su hija Kitty Lee que sentía que algo malo me va a pasar. Como si Dawn supiera que su día de boda también sería el último día de su vida. El 27 de octubre de 2021 debería haber sido una celebración. Dawn Walker y Thomas Nut se casaron en la oficina de registro de Halifax, rodeados de amigos y familiares que creían estar presenciando el comienzo de un nuevo capítulo en la vida de Dawn. La ceremonia fue seguida por una recepción en el pub Prince Albert en Brighouse, donde los invitados brindaron por los recién casados y les desearon felicidad. Pero quienes asistieron a la boda notaron que algo no estaba bien. Dawn parecía inquieta y visiblemente temblorosa durante todo el día. No parecía una novia feliz. En cambio, parecía ansiosa y distraída, como si estuviera simplemente cumpliendo con el trámite en lugar de disfrutar de un día importante en su vida. Amigos y familiares describieron más tarde que Dawn parecía incómoda y triste en un día que debería haber sido especial. Algunos pensaron que era solo nerviosismo. Después de todo, casarse es un gran paso para cualquiera. Pero otros sintieron que la ansiedad de Dawn era más profunda que las preocupaciones nupciales habituales. La fiesta continuó hasta la noche, con los invitados sin saber del drama que estaba por desarrollarse. La música sonaba, el alcohol fluía, la gente bailaba, creando recuerdos de lo que parecía una ocasión alegre. Nadie sabía que en realidad estaban asistiendo a un velorio prematuro de Dawn. Alrededor de las 10:30 de la noche, cuando la noche llegaba a su fin, los recién casados decidieron regresar a casa. Llamaron a un taxi para volver a la casa en Shirley Grove, Lightcliff. El trayecto fue corto, solo unas pocas millas desde el pub hasta la casa. El conductor del taxi más tarde le dijo a la policía que la pareja estuvo en silencio durante todo el trayecto. Sin charlas, sin risas, sin la emoción que esperarías de una pareja de recién casados después de su recepción de boda.
En cambio, había una tensión palpable que incluso un extraño podía sentir. A las 10:36 de la noche, el taxi se detuvo frente al número 33 de Shirley Grove. La cámara de CCTV capturó el momento en que Dawn Walker salió del coche y caminó hacia la puerta principal. Esa sería la última vez que se la vería con vida. Solo unas horas después, la mujer que acababa de celebrar su boda moriría a manos del hombre con el que se había casado. El vecino Malcolm Crowe estaba en su sala de estar alrededor de las 11 de la noche cuando escuchó ruidos desde la casa de al lado. Eran sonidos preocupantes. No eran los ruidos habituales de una pareja regresando de una recepción de boda, sino algo más desordenado. Durante aproximadamente una hora, Malcolm escuchó golpes y ruidos sordos a través de la pared, pero lo significativo fue que no escuchó voces. No había gritos, no había alaridos, no había sonidos de conversación o discusión. Esto sugería que lo que estaba ocurriendo en la casa de al lado era unilateral, que Dawn había sido rápidamente sometida y no podía pedir ayuda. En algún momento entre las 11 de la noche y la medianoche de su noche de bodas, Dawn Walker fue asesinada por el hombre con el que acababa de casarse. Lo que Thomas Nutt le hizo a Dawn Walker en su noche de bodas fue un acto de brutalidad inimaginable. La autopsia posterior reveló que Dawn sufrió múltiples heridas graves en un ataque violento. La evidencia forense mostró que Dawn fue golpeada y estrangulada con gran fuerza. El forense determinó que el ataque fue intencional y prolongado. La evidencia también mostró que Dawn intentó defenderse, pero a los 52 años y mucho más pequeña que Nutt, no tenía ninguna posibilidad contra su tamaño y fuerza. El ataque parecía haber ocurrido en el dormitorio, lo que significa que Dawn fue acorralada sin escapatoria. Estaba atrapada, incapaz de correr o pedir ayuda. Lo que hace que el asesinato sea aún más escalofriante es que ocurrió solo unas horas después de que Dawn y Nutt intercambiaran votos. El hombre que prometió amarla y cuidarla la mató en su dormitorio. Tras matar a su esposa, Nutt enfrentó un problema práctico. ¿Qué hacer con el cuerpo? Su solución reveló su naturaleza fría y calculadora. En lugar de pedir ayuda o mostrar remordimiento, inmediatamente comenzó a encubrir el crimen. Lo que Thomas Nutt hizo después de matar a su esposa fue casi tan impactante como el asesinato mismo. Comenzó una farsa que el fiscal más tarde llamó un engaño espantoso para ocultar el crimen y desviar las sospechas. Primero, escondió el cuerpo de Dawn en un armario de la cocina. A la 1 de la madrugada del 28 de octubre, solo unas horas después de matar a Dawn, envió mensajes desde su teléfono a la hija de ella. Esos mensajes claramente no eran de Dawn. No eran su estilo ni su forma de hablar. Nutt pasó las primeras horas de la mañana lavando la ropa que llevaba la noche en que Dawn murió. Las cámaras de CCTV más tarde lo captaron a las 5:10 de la tarde colgando la ropa en el patio trasero. La ropa había sido lavada solo unas horas después de asesinar a su esposa. Luego, en una burla enfermiza a la luna de miel, Nutt condujo solo una caravana a Skegness. Les dijo a los vecinos y amigos que Dawn quería ir de luna de miel como estaba planeado. Mientras tanto, el cuerpo de Dawn permanecía escondido en el armario de la cocina en su casa. El 31 de octubre, Halloween, Nutt regresó y pasó la mañana colocando decoraciones de Halloween alrededor de la casa, incluso cinta policial. El cuerpo de Dawn todavía estaba dentro. Cuando Dawn no apareció para una cita con su hija en una tienda Wilco, Nutt llamó al 999 al mediodía, denunciando su desaparición. Le dijo a la policía que Dawn tenía problemas de salud mental y se presentó como el esposo preocupado que no sabía dónde estaba su esposa. La farsa que Thomas Nutt montó después de denunciar la desaparición de Dawn fue particularmente cruel.
Llevó a la hija de Dawn, Kitty Lee, y a su pequeño nieto a buscar a Dawn, sabiendo perfectamente que estaba muerta y escondida en la casa. Kitty Lee describió más tarde el horror de esa experiencia. Ahora que sé lo que pasó, cuando estaba en la casa de mi madre alimentando a mi hijo, mi madre estaba en ese armario, música, y no estábamos ni a 2 metros de distancia. Visitaron tiendas locales, hospitales y buscaron por el vecindario, mientras Nat interpretaba al padrastro preocupado. La parte más cruel fue cuando volvieron a la casa. Él me llevó de regreso a la casa y preparé el almuerzo para mi hijo justo donde mi madre fue asesinada brutalmente, dijo Kitty ante el tribunal. Mientras tanto, la presión para que Nat permitiera a la policía registrar la casa crecía. Al darse cuenta de que no podía retrasarlo más sin levantar sospechas, Nut supo que tenía que sacar el cuerpo de Dawn de la casa. A las 4:38 de la tarde del 31 de octubre, las cámaras de CCTV captaron a Nat arrastrando una maleta grande a través del patio trasero. Este momento fue muy significativo. Fue solo minutos antes de que la policía llegara a la casa para registrarla. Los vecinos sospechosos habían notado el comportamiento extraño de Nat con la maleta. Un vecino estaba tan preocupado que llamó anónimamente a la policía, denunciando haber visto a Nat con la maleta. Alrededor de las 3 de la tarde del 31 de octubre, transeúntes encontraron el cuerpo de Dawn en unos arbustos cerca de Iceguard Avenue, no lejos de Shirley Grove. Había sido arrojada a los matorrales y dejada allí. Esa noche Thomas Nat se entregó, aunque incluso entonces no pudo decir la verdad sobre lo que había hecho. Afirmó que mató a Dawn el 30 de octubre, no en la noche de bodas, en un intento de minimizar la gravedad de su crimen. La investigación del asesinato de Dawn Walker fue liderada por la inspectora jefe Amanda Wimbles de la policía de West Yorkshire. Describió a Nat como un mentiroso consumado y experimentado que había tejido una intrincada red de engaños para encubrir su crimen. La evidencia contra Nat era abrumadora. Las imágenes de CCTV mostraban a Nat arrastrando la maleta que contenía el cuerpo de Dawn, justo cuando la policía estaba a punto de registrar la casa. No había evidencia de CCTV que mostrara a Dawn saliendo de la casa después de las 10:36 de la noche de la boda. Los mensajes falsos enviados desde el teléfono de Dawn eran prueba clara de su engaño. Lo más desgarrador fue el testimonio de quienes conocían el historial de violencia de Nat. Kimberly Alcock testificó valientemente en el tribunal sobre los años de abuso que sufrió a manos de él. Cuando el juicio comenzó en el Tribunal de la Corona de Bradford en julio de 2022, Nut se declaró culpable de homicidio involuntario, pero negó el cargo de asesinato. La defensa argumentó que perdió el control después de que Dawn dijera que quería el divorcio solo horas después de la boda, afirmando que el asesinato fue espontáneo y no premeditado. Pero el fiscal Alistair MacDonald describió a Nat como un maestro del engaño con una tendencia a atacar a sus parejas femeninas. La fiscalía argumentó que este fue el punto culminante de años de violencia doméstica creciente. Nut optó por no testificar en su propia defensa. La fiscalía afirmó que no tenía respuestas frente a la enorme cantidad de evidencia en su contra. El juicio duró 11 días, con testimonios de docenas de testigos. El 10 de agosto de 2022, tras solo unas horas de deliberación, el jurado emitió un veredicto unánime de culpabilidad por asesinato. La galería pública estalló en vítores y gritos cuando finalmente se hizo justicia por Dawn Walker. 9 días después, Thomas Nat fue sentenciado a cadena perpetua con un mínimo de 21 años. Para ser honesto, quería que recibiera mucho más, pero dijeron que era lo máximo que podían darle porque también se entregó y tuvieron que tenerlo en cuenta.
El asesinato de Dawn Walker destacó los trágicos fallos del sistema diseñado para proteger a las víctimas de violencia doméstica. A pesar de múltiples incidentes de violencia y claras señales de advertencia, Dawn no recibió la protección adecuada. En agosto de 2020, Nude fue arrestado por agredir a Dawn tan gravemente que ella les dijo a otros que casi la mató. Pero los cargos fueron retirados cuando Dawn retractó su declaración. El patrón se repitió en agosto de 2021, solo 2 meses antes de la boda. Cada vez que se retiraban los cargos, la confianza de Nude crecía. Aprendió que podía agredir a Dawn sin consecuencias graves. El sistema no logró conectar los puntos entre el comportamiento pasado de Nude y el peligro continuo que representaba para Dawn. Tras el juicio, la fiscalía señaló que este fue un asesinato predecible y prevenible. Todas las señales de advertencia estaban allí, pero el sistema no actuó con suficiente fuerza para salvar la vida de Dawn. Kimberly Olcock dijo: "La forma en que él trataba a Dawn fue exactamente la misma que conmigo, pero una mujer sobrevivió y la otra no. Tuve suerte". En 2022 hubo informes de que Thomas Nutt fue atacado mientras cumplía su condena en HMP Leeds. En octubre de 2022, Nutt presentó una apelación contra su sentencia. Thomas Nutt le quitó todo a Dawn Walker: su vida, sus sueños, su futuro con sus hijos y nietos. No hay palabras para él, ninguna. Lo odio. ¿Sabes? Perdí a mi mejor amiga, perdí a mi madre. Perdí a la abuela de mi hijo. Mi abuela, ella llora casi todos los días. Sabes, mi hermana menor no puede dormir. Seguimos siendo una familia unida, pero siempre faltará una pieza. Pero él no pudo quitar los recuerdos de la mujer hermosa, generosa y amorosa que ella era. Si pasas por una casa que está más silenciosa de lo habitual, ves a un amigo que de repente aparece menos, o notas señales de que algo no está bien en una relación, llama a la puerta, envía un mensaje, haz una pregunta muy simple: ¿estás bien? A veces una mano extendida a tiempo puede cambiar toda una historia. Recuerda a Dawn Walker por cómo vivió: amable, generosa y siempre pensando en los demás. ¿Quién podría imaginar que una mujer radiante como Connie Margota d'Abate escondía misterios que la llevarían a la tragedia? Nacida el 31 de julio de 1976 en Rockville, Connecticut, ella era la joya preciada, la menor de los hijos de Kenneth y Cindy Margota. Su hermano, Keith, aún guarda grabado el recuerdo del día en que su padre lo llevó al hospital, donde una enfermera levantó a la recién nacida junto a la ventana, como si la primera luz de Connie iluminara a toda la familia. Creciendo en Vernon y Ellington, Connie no solo destacaba, dominaba todo lo que tocaba. Se graduó de la escuela secundaria Ellington en 1995 y luego conquistó la Universidad de Connecticut, obteniendo su título universitario en 1999 con una llama de ambición siempre encendida. Sus amigos la llamaban un torbellino de pasión, arrastrando a todos con su energía vibrante. Pero, ¿qué hacía de Connie un fenómeno? Tras la universidad, incursionó en el mundo de las ventas farmacéuticas, donde no solo triunfó, sino que redefinió la excelencia. Trabajando para varias empresas antes de unirse a Vertex Pharmaceuticals, Connie se convirtió rápidamente en una estrella, siempre en el top 20% de los empleados destacados y ganadora de 3 prestigiosos premios President's Club. Su perfil de LinkedIn era la prueba de una carrera brillante, donde no solo era una empleada, sino una inspiración para médicos y farmacéuticos. Pero bajo ese resplandor, un secreto oscuro aguardaba ser revelado. No solo tuvo éxito, sino que amaba su trabajo y se enorgullecía de ser un recurso para los médicos y farmacéuticos a los que servía.
Pero a pesar de sus logros profesionales, la mayor alegría de Connie venía de su familia. El 4 de julio de 2003 se casó con Richard David, un administrador de redes informáticas con quien había salido durante varios años. Richard, 2 años menor que Connie, tenía una personalidad bastante diferente. Sus amigos lo describían como alguien con un sentido del humor peculiar y algo excéntrico. Mientras Connie era abierta y cálida, Richard era reservado y más técnico. La pareja se estableció en una casa colonial de 4 dormitorios en el número 7 de Birchview Drive en Ellington, valorada en aproximadamente $634,000 según los precios actuales del mercado. Pronto su familia creció con la llegada de 2 hijos varones. Richard Jr., conocido como RC, nació en 2006 y Connor en 2009. Para Connie, ser madre lo era todo. Cuando Connor nació con un labio leporino que requería tratamiento médico continuo, ella se convirtió en su defensora incondicional, llevándolo de ida y vuelta a Boston para citas médicas mientras cuidaba simultáneamente a su propio padre, que luchaba contra la leucemia. Sus amigos decían que, a pesar de su éxito profesional, el mayor orgullo de Connie era ser una madre amorosa y dedicada. En el vecindario, Connie se ganó el apodo de «El Sol de Tantas Vidas». Participaba activamente en el cuerpo de ambulancias de Ellington, donde fue vicepresidenta durante muchos años. Ella organizaba eventos para recaudar fondos, llevaba comida a los vecinos enfermos y siempre era la primera en ofrecerse como voluntaria cuando se necesitaba ayuda. Los vecinos la describían como alguien que hacía que la comunidad se sintiera como una familia. Para quienes miraban desde fuera, la familia D'Abate parecía tenerlo todo. Vivían en una hermosa casa. Ambos tenían carreras exitosas, con Connie como la principal sostén económico, y estaban criando a 2 niños sanos y felices. Los amigos los describían como una pareja normal con los desacuerdos matrimoniales típicos que la mayoría de las parejas experimentan, a menudo relacionados con el dinero y los hábitos de gasto. Pero como descubrirían los investigadores, bajo esa fachada perfecta se escondía una red de engaños que conduciría a una tragedia inimaginable. Para el año 2015, aunque la familia D'Abate parecía feliz desde fuera, había señales de advertencia de que no todo estaba bien. Los más cercanos a Connie comenzaron a notar que estaba más estresada de lo habitual, especialmente por las finanzas familiares. Richard tenía hábitos de gasto que la preocupaban. Se sabía que había tomado dinero de cuentas sin consultarlo con su esposa. Y había gastos, como visitas a un club de striptease local, que levantaban preguntas. Pero el secreto más dañino que Richard ocultaba no tenía nada que ver con el dinero. Era sobre Sarah Gans, una mujer que él conocía desde la secundaria en Manchester. Sarah tenía su propia historia con Richard. Habían tenido encuentros románticos breves en 2005, 2007 y 2008. Todos mientras él estaba casado con Connie. Tras el divorcio de Sarah, en 2014, ella regresó a Manchester, y ella y Richard retomaron el contacto como amigos. Para mayo de 2015, su amistad había evolucionado a una relación más seria. Comenzaron una relación física, y solo un mes después, en junio, Sarah descubrió que estaba embarazada de un hijo de Richard. Cuando Richard se enteró del embarazo, aseguró a Sarah que planeaba divorciarse de Connie y que podrían construir un futuro juntos. Sarah testificó más tarde que nunca presionó a Richard para que se divorciara y que no quería destruir a la familia D'Abate. Ella planeaba criar al niño sola si era necesario, pero Richard seguía haciendo promesas de dejar a su esposa que nunca cumplía. En junio le dijo a Sarah que estaba preparando el divorcio e incluso afirmó que estaba arreglando la casa para venderla. Para agosto cambió de tono, diciéndole a Sarah que estaba considerando quedarse con Connie.
Luego, en noviembre, afirmó nuevamente que él y Connie estaban de acuerdo en divorciarse. Este constante cambio agotaba a Sarah, que ahora estaba en su 7º mes de embarazo y trataba de planificar su futuro. A veces cortaba el contacto con Richard o le pedía que la dejara en paz, pero él siempre encontraba la manera de volver a su vida con nuevas promesas y seguridades. Mientras tanto, Connie no tenía idea del affair ni del embarazo. Para ella, el matrimonio parecía estar pasando por un mal momento, pero nada insuperable. En noviembre de 2015, incluso le envió a Richard mensajes románticos, incluyendo una foto de ella en ropa interior con el mensaje «Estoy lista para ti, pequeño». Pero Richard vivía en 2 mundos. El día antes de que Connie enviara ese mensaje íntimo, él le escribió a Sarah para asegurarle que él y su esposa habían hablado sobre el divorcio y estaban de acuerdo. 2 días después, le dijo a Sarah que estaban avanzando lentamente con el divorcio para que fuera más fácil para los niños. Los amigos y familiares que conocían a Connie decían que ella nunca habló de divorciarse. Si acaso, parecía decidida a resolver cualquier problema que estuvieran enfrentando. La policía estatal entrevistó a casi 20 testigos, y la mayoría dijo lo mismo. Connie nunca mencionó el divorcio, aunque algunos notaron que parecía estresada por los hábitos de gasto de Richard. Sin embargo, lo que Connie sí sabía era que algo en su vida le causaba una ansiedad significativa. La mañana del 23 de diciembre, a las 8:58 de la mañana, envió un mensaje por Facebook a un psicoterapeuta solicitando una cita de hipnosis porque hay muchas cosas pasando ahora mismo. Nunca tuvo la oportunidad de asistir a esa cita. Mientras tanto, Richard sentía la presión desde todos los frentes. Su pariente, Lori Gardner, testificó más tarde que en una fiesta en el verano de 2015, Richard le confió sobre el embarazo de Sarah. Estaba preocupado por lo que su familia pensaría cuando lo descubrieran y temía convertirse en la oveja negra de la familia. Su mejor amigo, Seth Robinson, dijo que Richard había expresado preocupaciones sobre el divorcio, creyendo que los hombres estaban en desventaja y que las mujeres solían quedarse con la casa y la custodia de los hijos. La presión se cerraba sobre Richard David. Sarah estaba en su 7º mes de embarazo con su hijo y cada vez más frustrada con sus promesas vacías. Sus finanzas estaban bajo presión y un divorcio significaría perder el estilo de vida cómodo que había construido gracias a la exitosa carrera de Connie. Enfrentaba la perspectiva de batallas por la custodia, pagos de pensión alimenticia y la vergüenza social de que su infidelidad fuera expuesta ante sus amigos y familiares. Algo tenía que ceder, y Richard David estaba a punto de tomar una decisión que destruiría muchas vidas para siempre. El 23 de diciembre de 2015 comenzó como una mañana de miércoles normal para la familia D'Abate. Los 2 niños, RJ de 9 años y Connor de 6 años, se preparaban para ir a la escuela, emocionados porque las vacaciones de Navidad comenzarían en solo 2 días. Connie planeaba asistir a su clase regular de spinning en el YMCA Indian Valley en Ellington, algo que hacía religiosamente para mantenerse en forma. Richard le dijo a la policía que salió de la casa entre las 8:30 y las 8:40 de la mañana para ir a trabajar como administrador de redes informáticas. Según su declaración, condujo unos 5 minutos antes de darse cuenta de que olvidó su laptop en casa, por lo que dio la vuelta para recogerla. Pero la evidencia digital revelaría más tarde una historia completamente diferente sobre los movimientos de Richard esa mañana. A las 8:26 de la mañana se accedió a Facebook desde la computadora de la casa de los D'Abate. A las 8:37 de la mañana, alguien realizó una búsqueda en Google sobre ideas de tatuajes duraderos desde la misma computadora. Esto ocurrió casi 10 minutos después de que Richard afirmara haber salido a trabajar.
A las 8:46 de la mañana, el Fitbit de Connie registró que ella estaba saliendo de la casa para ir a su clase de spinning. El dispositivo, un Fitbit One que llevaba en la cadera, registraría con precisión cada paso que dio desde ese momento. A las 8:47 de la mañana ocurrió algo crucial. El sistema de alarma de la casa fue activado desde el llavero de Richard, un dispositivo que solo funcionaba dentro de un rango de 500 pies de la casa. Inmediatamente después, alguien intentó desactivar el mismo sistema de alarma usando el teléfono móvil de Richard. El intento falló al principio, pero a las 8:51 de la mañana el sistema fue desactivado exitosamente desde el teléfono y luego reactivado. Esta secuencia de eventos resultó ser una evidencia crítica. El llavero de Richard solo podía activar el sistema si estaba físicamente en o muy cerca de la casa. El intento inmediato de desactivarlo desde su teléfono sugería que estaba tratando de gestionar la alarma de forma remota tras salir, pero el momento indicaba que aún estaba en casa cuando afirmó estar conduciendo al trabajo. A las 8:53 de la mañana, las cámaras de seguridad del YMCA captaron la llegada de Connie. Ella parecía como siempre, alegre, lista para su entrenamiento matutino. Pero al entrar descubrió que su clase de spinning había sido cancelada. Las cámaras mostraron que salió nuevamente a las 9:08 de la mañana, mucho antes de lo esperado. De vuelta en la casa, los análisis forenses digitales mostrarían más tarde que a las 9:18 de la mañana, alguien visitó el sitio web del YMCA desde la computadora de Richard. Esto sugería que podría estar verificando si Connie realmente había ido a su clase, o tal vez monitoreando cuándo regresaría a casa. A las 9:23 de la mañana se abrió la puerta del garaje de Connie. Al regresar inesperadamente a casa, su Fitbit registró este movimiento, capturando el momento en que salió de su auto y entró en la casa por última vez. Durante los siguientes 17 minutos, el Fitbit de Connie mostró patrones de actividad normales. A las 9:40 de la mañana, ella publicó un video en Facebook desde dentro de la casa. 6 minutos después, publicó otro video. Estas publicaciones, accedidas desde la conexión a Internet de la casa, probaron que estaba viva y usando activamente su teléfono. Pero lo que pasó después cambiaría todo. A las 10:05 de la mañana, el Fitbit de Connie registró sus últimos pasos, 1,217 pies de movimiento dentro de la casa. Esto era mucho más que los aproximadamente 125 pies entre su auto y el sótano donde sería encontrada más tarde. El dispositivo mostró que se había movido por la casa de manera normal, tal vez haciendo tareas domésticas o preparándose para el día. Luego, exactamente a las 10:05 de la mañana, el Fitbit se detuvo para siempre. 7 minutos después, a las 10:12 de la mañana, la alarma de pánico de la casa fue activada desde el llavero de Richard. Fue la única vez esa mañana que se usó la alarma de pánico. Richard le diría más tarde a la policía que recibió alertas sobre la alarma mientras conducía y que envió un correo a su jefe diciendo que regresaba a casa para verificar un problema de seguridad. Pero los registros telefónicos mostraron que el móvil de Richard estuvo enviando señales a torres celulares cerca de su casa durante toda la mañana, contradiciendo su afirmación de que estaba a millas de distancia en un depósito de autobuses en Broadstone, donde supuestamente estaba revisando pantallas publicitarias. Cuando los primeros respondedores llegaron al número 7 de Birchview Drive, encontraron una escena que los perseguiría para siempre. Richard fue hallado en el suelo de la cocina, parcialmente atado a una silla plegable de metal con bridas. Tenía heridas superficiales en las piernas y el torso, y de inmediato relató su versión de los hechos. Contó una historia impactante sobre haberse enfrentado a un intruso enmascarado, vestido con ropa de camuflaje, con una voz como la de Vin Diesel, que estaba revolviendo las joyas de Connie en el armario del dormitorio.
El intruso había exigido dinero y los códigos PIN de las tarjetas de crédito que Richard afirmó haber proporcionado. Cuando Connie regresó temprano a casa y Richard le gritó que corriera, ella inexplicablemente corrió al sótano en lugar de escapar. El intruso la siguió allí, luchó con ella y le disparó 2 veces con una pistola que Richard había comprado 2 meses antes. En el sótano, los investigadores encontraron el cuerpo de Connie. Había sido disparada 2 veces con un revólver 357 Magnum, una vez en la nuca y otra en el estómago. Era un arma que nunca había sido disparada antes de ese día, y no tenía huellas dactilares identificables, pero los investigadores experimentados notaron de inmediato problemas en la historia de Richard. No había señales de entrada forzada en ninguna parte de la casa. No se había robado nada. De hecho, el dinero que debería haber sido atractivo para un ladrón fue dejado intacto. Más revelador aún, 3 unidades caninas de la policía traídas para rastrear al intruso no encontraron ningún rastro que saliera de la propiedad. El primer perro, Rocky, seguía rodeando a Richard e incluso intentó subirse a la ambulancia con él. La escena parecía montada y el comportamiento de Richard parecía extraño para alguien que acababa de presenciar el asesinato de su esposa. Pero tomó meses de meticuloso análisis forense digital para probar lo que los investigadores sospechaban desde el principio: que Richard Daveit había matado a su esposa e intentó hacer que pareciera un robo frustrado. Lo que Richard Daveit no había previsto era cómo la tecnología moderna documentaría cada aspecto de su engaño con precisión. El Escuadrón de Crímenes Mayores del Distrito Este de la Policía Estatal de Connecticut, trabajando con el fiscal Matthew Gedansky, llevó a cabo una de las investigaciones forenses digitales más completas en la historia del estado. El centro de su caso fue el dispositivo Fitbit One de Connie. El rastreador de fitness llevado en la cadera había registrado sus movimientos con precisión científica hasta su muerte. El doctor Keith Díaz del Centro Médico de la Universidad de Columbia, quien había investigado extensamente la precisión de los Fitbit, testificó que cuando se usaban en la cadera, estos dispositivos eran casi perfectos para medir pasos, con un 98% de precisión en caminatas y trotes. Los datos del Fitbit revelaron las fallas fatales en la línea de tiempo de Richard. Él afirmó que Connie fue asesinada alrededor de las 9:05 de la mañana, poco después de que regresara del gimnasio, pero su Fitbit mostró que ella seguía moviéndose activamente por la casa hasta las 10:05 de la mañana, 1 hora completa después. Durante ese tiempo, el dispositivo registró 1,217 pies de movimiento, que el Dr. Díaz testificó eran movimientos incidentales, del tipo que esperarías de alguien realizando actividades domésticas normales, no corriendo por su vida de un intruso. Aún más condenatorio fue el dato del sistema de alarma de la casa. El sofisticado sistema de seguridad mantenía registros detallados de cada evento de activación y desactivación, con marcas de tiempo y el método utilizado, ya fuera el llavero o el teléfono móvil. Los registros mostraron que Richard estuvo presente físicamente en la casa durante toda la mañana, activando y desactivando el sistema repetidamente, a pesar de sus afirmaciones de estar a millas de distancia en el trabajo. A las 9:04 de la mañana, Richard envió un correo a su supervisor desde la computadora de la casa, diciendo que regresaba para verificar una alerta de seguridad. Pero los datos del teléfono mostraron que ya estaba en casa cuando envió ese mensaje, no conduciendo desde un depósito de autobuses a 2 millas de distancia como afirmó. Su actividad en la computadora esa mañana pintó la imagen de alguien que estaba muy presente en casa y completamente consciente de lo que estaba ocurriendo.
Además de las visitas a Facebook y las búsquedas en Google, los registros de la cuenta de Microsoft mostraron múltiples inicios de sesión desde la dirección IP de la casa durante toda la mañana, coincidiendo exactamente con los momentos en que Richard afirmó estar en otro lugar. Los investigadores también descubrieron búsquedas inquietantes en la computadora de Richard en los meses previos al asesinato de Connie. En julio y septiembre de 2015 había buscado sobre combinaciones de píldoras de venta libre mortales, venenos caseros rápidos e indetectables, venenos sin sabor fáciles de obtener e información detallada sobre Rayson. Estas búsquedas sugerían que el asesinato había sido planeado durante meses. No fue un crimen pasional ni un robo frustrado. Pero quizás lo más desgarrador fue el rastro digital de la propia Connie en su última mañana. Su actividad en Facebook mostró que no tenía idea de lo que estaba por venir. A las 8:58 de la mañana envió un mensaje a un psicoterapeuta sobre sentirse ansiosa porque hay muchas cosas pasando ahora mismo. A las 9:40 y las 9:46 de la mañana publicó videos alegres en Facebook, luciendo relajada y contenta en su propia casa. Los datos del teléfono también revelaron el grado de engaño de Richard sobre su affair. Estuvo en contacto constante con Sarah Gans, haciendo 8 llamadas a ella el día del asesinato, incluyendo una conversación de 28 minutos esa mañana, algo que inicialmente no mencionó a la policía. Cuando se enfrentó a esta abrumadora evidencia digital, la historia de Richard comenzó a desmoronarse. Admitió el affair y mentir sobre su paradero, pero mantuvo su inocencia respecto al asesinato. Afirmó que mintió porque estaba aterrorizado y trataba de proteger su reputación. Pero los investigadores tenían una prueba más condenatoria. Tras el asesinato de Connie, Richard se comportó de maneras que todos consideraron profundamente inapropiadas para un viudo en duelo. Solo 5 días después de la muerte de su esposa, intentó reclamar la póliza de seguro de vida de $475,000 de ella. Cuando eso fue denegado debido a la investigación en curso, retiró más de $90,000 de las cuentas de inversión de Connie. Lo más impactante de todo fue que, para el momento de su condena en 2022, Richard había agotado casi todo el patrimonio de Connie. Dinero que ella había trabajado duro para ahorrar para el futuro de sus hijos. La tía de los niños testificó que solo quedaban $6.24 del ahorro de su madre, no suficiente para comprar una camisa, zapatos o una mochila. La evidencia digital era abrumadora y contaba una historia clara. Richard Daveit había asesinado a su esposa en su casa entre las 10 y las 10:05 de la mañana del 23 de diciembre de 2015 y luego escenificó un robo elaborado para cubrir sus huellas. Durante casi 18 meses después del asesinato de Connie, Richard Daveit mantuvo su inocencia y vivió como hombre libre mientras la policía construía minuciosamente su caso. Continuó su relación con Sarah Gans, quien dio a luz a su hija en febrero de 2016, menos de 2 meses después de la muerte de Connie. Durante este tiempo, el comportamiento de Richard siguió levantando sospechas entre quienes conocían a la pareja. Los vecinos encontraron extremadamente extraño que, solo días después del asesinato de su esposa, él les enviara mensajes preguntando por restaurantes de comida para llevar favoritos. La aparente falta de duelo, combinada con su enfoque inmediato en asuntos financieros, pintó la imagen de un hombre más preocupado por cubrir sus huellas que por lamentar a su esposa. Los amigos que alguna vez apoyaron a Richard comenzaron a distanciarse. Su mejor amigo, Seth Robinson, describió haberlo encontrado semanas después de la muerte de Connie, esperando consolar a un viudo en duelo. En cambio, Robinson dijo: Richard le dio un relato básico del asesinato que parecía ensayado, y luego pasó rápidamente a hablar de cosas cotidianas como si nada hubiera pasado.
Llegué con los bolsillos llenos de pañuelos, y eso nunca ocurrió, testificó Robinson. Dijo que no había ni la tristeza ni la ira que esperaba de alguien que acababa de perder a su esposa. Mientras tanto, la familia de Connie luchaba por procesar su pérdida mientras crecía su sospecha hacia Richard. La madre de Connie notó su comportamiento extraño desde el principio, especialmente su fría indiferencia al ver el cuerpo de Connie y su comentario de que podían cerrar la tapa del ataúd como si estuviera hablando de una caja de hojalata, no del féretro de su esposa. La investigación fue exhaustiva. La policía entrevistó a más de 20 testigos, analizó miles de registros digitales y trabajó con especialistas del FBI en campos desde la informática forense hasta los rastreadores de fitness para asegurar que cada evidencia estuviera documentada. El 14 de abril de 2017, la policía finalmente tuvo suficiente evidencia para actuar. Richard fue arrestado en la casa de su madre y acusado de asesinato, manipulación de evidencia física y declaraciones falsas a la policía. Cuando el sargento detective Pat Murray puso su mano en el hombro de Richard y le dijo que estaba arrestado, dijo más tarde que la sangre se le drenó del rostro y se puso blanco como una sábana. No lo esperaba. Richard se declaró no culpable de todos los cargos y fue liberado bajo una fianza de $1 millón, con su familia hipotecando 5 casas para asegurar su libertad. Esto significó que pudo permanecer libre durante otros 5 años mientras el caso avanzaba por los tribunales. Mientras esperaban que comenzara el juicio, la familia observó horrorizada cómo Richard seguía gastando el dinero de Connie. Retiró miles de dólares de sus cuentas, supuestamente para gastos de vida y honorarios legales, mientras los hijos de Connie, los legítimos beneficiarios de su patrimonio, vivían con parientes que los acogieron por amor y deber. El juicio, inicialmente programado para marzo de 2020, fue retrasado varias veces. Primero por la pandemia, luego por la muerte del abogado de Richard en 2021 y nuevamente en 2022, cuando la mujer en la fotografía es Amandine Estrabod, víctima de una de las desapariciones más misteriosas y polémicas de la Francia contemporánea. En junio de 2013 desapareció en su propia casa, en el pequeño pueblo de Rob, dejando atrás una puerta sin cerrar con llave, su teléfono, zapatos y pertenencias intactas. El caso condujo rápidamente a un sospechoso, Gerrick Jeannot, un albañil local que conocía al hermano de Amandine, y a partir de ahí se abrió una investigación que se prolongaría por más de una década, con 3 juicios, pero sin que jamás se encontrara el cuerpo de la víctima. Si quieres conocer todo el desarrollo de esta historia llena de incógnitas, quédate hasta el final del video. Una mañana de junio en Occitania, Francia, Amandine Estrabod, una modesta asistente en una escuela secundaria del pequeño pueblo de Rob, salió de casa hacia su trabajo como de costumbre. Por la tarde, sus vecinos todavía la vieron cerca de su domicilio. Al día siguiente, su teléfono estaba apagado. La puerta principal estaba abierta, sin llave. En el jardín había algo que de inmediato puso en alerta a todos. Lo que comenzó como una simple desaparición pronto se convertiría en uno de los casos más complejos y polémicos de la Francia moderna. Amandine tenía apenas 30 años cuando desapareció. Nació y creció en la comunidad estrechamente unida de Rob, con una población de unas 2.000 personas, y participaba en las actividades del pueblo desde niña. Se unió al comité organizador de las fiestas locales y se convirtió en un rostro familiar en toda la localidad. Su vínculo más fuerte era con su madre, con quien mantenía una relación tan cercana como una amistad. Hablaban por teléfono o se veían en persona con frecuencia. También era muy unida a su hermano Ray. Los habitantes incluso les llamaban los niños del pueblo. Tras romper con su novio, Amandine volvió a vivir en su localidad natal. Antes había residido cerca de la estación de tren de Caster.
Independiente y activa, soñaba con estudiar terapia del lenguaje. Planeaba comprar un coche y seguir visitando a su madre después de la ruptura. No había indicios de que quisiera desaparecer por voluntad propia ni de que atravesara una crisis personal grave. El martes 18 de junio de 2013, Amandine salió de casa hacia el trabajo. Fue un día normal en la escuela. Ayudó en silencio al personal por la mañana y todo parecía estable. Alrededor de la 1:10 de la tarde terminó su jornada y salió del edificio. Normalmente alguien la llevaba en coche, ya que no tenía vehículo propio, pero ese día nadie estaba disponible por asuntos urgentes. Sin otra opción, comenzó a caminar sola hacia su casa, un trayecto de unas 8 millas, aproximadamente 13 kilómetros que le tomaría casi 3 horas a pie. Hacia las 2:15 de la tarde se cree que Amandine fue vista en la zona de Salvalle, cerca de una parada de autobús a solo unas millas de su hogar. Sería la última vez que se confirmara su presencia en público. El resto del recorrido es incierto, pero basándose en testimonios indirectos, los investigadores lograron esbozar una primera idea de lo que pudo haber ocurrido. No había cámaras de vigilancia ni otras pruebas concretas, pero una vecina llamada Karin ayudó a recomponer una parte clave de la línea de tiempo. Karin vivía cerca y tenía una vista clara de la puerta principal de la casa de Amandine. Alrededor de las 4:00 de la tarde, vio una furgoneta blanca Renault Traffic estacionada frente a la vivienda. Un vehículo nunca antes visto en el barrio. No pertenecía a ningún residente y parecía fuera de lugar. Primero, Amandine bajó de la furgoneta. Se la veía tranquila, vestida normalmente y sin señales de alarma. Karine notó que sostenía una bolsa a la altura de la rodilla mientras buscaba sus llaves. Amandine abrió la puerta y entró en la casa. Justo después, un hombre salió del vehículo. Karin no pudo verle el rostro porque solo lo observó de espaldas y a distancia, pero recordó algunos detalles. Estatura media, alrededor de 1,90, complexión robusta. Vestía un pantalón de trabajo gris con bolsillos grandes y franjas reflectantes naranjas, del tipo que suelen llevar los obreros de construcción, carreteras o servicios de electricidad y agua. Aunque no pudo identificar su cara, la actitud del hombre no parecía sospechosa. Caminaba con calma, sin gestos agresivos. Según Karin, no hubo discusiones, tensión ni expresiones emocionales extrañas entre él y Amandine. La interacción parecía normal, sin voces elevadas ni signos de conflicto. Este testimonio quedó registrado por la policía y se convirtió en un detalle clave del caso. Al día siguiente, 19 de junio, la madre de Amandine, Monique, comenzó a preocuparse. El día anterior habían quedado en verse, algo habitual entre ellas. Su relación era tan cercana que mantenerse en contacto era una costumbre. Si Amandine no respondía de inmediato, devolvía la llamada más tarde, pero esta vez reinaba un silencio total. Monique llamó varias veces durante el día y la noche, sin obtener respuesta. Al principio no se alarmó, pensando que su hija estaba ocupada. Sin embargo, a la mañana siguiente, al no tener noticias, decidió conducir hasta su casa. Al llegar, descubrió que la puerta principal estaba sin cerrar con llave, algo que de inmediato la puso en alerta. Amandine siempre era cuidadosa, especialmente viviendo en una zona aislada donde rara vez aparecían desconocidos. Dentro, todo parecía como si Amandine hubiera salido solo por un momento. Un abrigo colgaba ordenadamente en una silla. El bolso que usaba habitualmente estaba en su lugar de siempre. Su teléfono estaba sobre la mesa, sin llevarlo consigo. La casa estaba en silencio. Monique llamó a su hija, pero no obtuvo respuesta. No había indicios de que Amandine hubiera salido con prisa o por un asunto urgente. Al observar con más detenimiento el interior, no encontró señales de desorden. Todo estaba en su sitio. No había rastros de forzamiento, ni objetos desplazados o tirados. Aún así, Monique sentía una inquietud creciente. Amandine siempre había sido ordenada y meticulosa, especialmente en los últimos años.
Jamás dejaba el teléfono en casa, nunca salía sin avisar y siempre cerraba la puerta con llave. Estas irregularidades hicieron que Monique creyera que debía ponerse en contacto con las autoridades. Se comunicó con la oficina de la gendarmería local en Robb. Los agentes acudieron al lugar y realizaron una evaluación preliminar. En el interior confirmaron lo que Monique ya había observado. No había signos de lucha, ni de entrada forzada, ni indicios de que un extraño hubiera irrumpido. Todo indicaba que alguien había salido de la casa de manera tranquila y sin encontrar resistencia alguna. Pero cuando los agentes salieron al exterior, sus observaciones se orientaron hacia un hallazgo más inquietante. En la parte trasera de la casa, a través de la puerta corrediza de vidrio, había un jardín. Aunque gran parte del césped estaba crecido y descuidado, había una zona rectangular de aproximadamente 1,5 metros, donde la hierba estaba claramente aplastada. El suelo estaba nivelado y la vegetación prensada, como si un objeto pesado o una persona hubiera permanecido allí durante un tiempo prolongado o hubiera sido sometida a una fuerte presión. Este lugar podría sugerir un encuentro físico o una presencia prolongada en ese punto. Cerca de allí encontraron algunos objetos personales de Amandine, entre ellos un par de zapatos planos y ligeros, los mismos que Monique confirmó que su hija llevaba el día anterior, y dos pendientes. El cierre de uno de ellos estaba roto, lo que podía indicar que fueron arrancados bruscamente, posiblemente durante un contacto físico. Estos hallazgos fueron las primeras pruebas materiales que sugerían que algo inesperado pudo haber ocurrido fuera de la vivienda. Aunque ese día no se hallaron más pruebas, lo encontrado fue suficiente para que los investigadores clasificaran el caso como una desaparición en circunstancias preocupantes. Se inició una investigación formal. La policía comenzó a interrogar a los vecinos e intentó reconstruir la última línea de tiempo conocida de los movimientos de Amandine. Para el 19 de junio, la investigación ya presentaba señales alarmantes. Amandine había desaparecido sin llevarse ningún objeto personal. No había signos de entrada forzada en la casa. Las pruebas físicas en el patio trasero apuntaban a una posible restricción de libertad. El caso pasó rápidamente a una fase de investigación activa. El primer paso fue revisar cualquier grabación de cámaras de seguridad disponible, aunque en la zona había muy pocas. Las autoridades también examinaron las rutas que Amandine pudo haber recorrido el 18 de junio, dando prioridad a localizar personas que pudieran haberla visto ese día. Pese a los esfuerzos, no surgió ningún testigo nuevo aparte de la información ya confirmada. Poco después se emitió una alerta de persona desaparecida. Amandine fue descrita como de aproximadamente 1,65 de estatura, cabello largo y oscuro. El día de su desaparición vestía un vestido marrón por encima de la rodilla, una chaqueta beige claro y una blusa oscura. Los carteles se colocaron por toda la zona, en paradas de autobús, tablones de anuncios y tiendas locales. El aviso también se publicó en la prensa regional y se transmitió en la radio local. Casi de inmediato, la familia se involucró en la búsqueda. Ray, el hermano de Amandine, se convirtió en el motor principal de esta campaña espontánea. Él se encargó de organizar la distribución de carteles, imprimir el material, elaborar un mapa de zonas y movilizar a amigos y voluntarios. No había tablón de anuncios en la zona que no tuviera la foto de su hermana. Solo 2 días después de la desaparición, el 20 de junio, amigos y familiares crearon una página de Facebook titulada Poor Amandine. Porbian for Amandine. We just want you back. Esta página pronto se convirtió en el centro de coordinación, utilizada para distribuir carteles, reclutar voluntarios y publicar actualizaciones. Los habitantes de la región y otras personas interesadas en el caso colaboraron de diversas maneras. Algunos colocaron carteles, otros participaron en búsquedas organizadas. Mientras tanto, las batidas sobre el terreno se llevaron a cabo de manera intensiva en el área entre Cantagalin y Salvage, la zona que rodeaba la casa de Amandine. Voluntarios y fuerzas de seguridad registraron bosques, campos y la orilla del río Agud. El área de búsqueda incluía llanuras, colinas,
construcciones antiguas y casas abandonadas. A pesar de la gran extensión cubierta, no se encontró ni a Amandine ni a ninguno de sus objetos personales. Con cada día que pasaba, disminuía la probabilidad de que Amandine se hubiera marchado por voluntad propia. Su cuenta bancaria no mostraba movimientos. No hubo llamadas, mensajes ni señales de que se tratara de una desaparición voluntaria. Todo apuntaba a una posibilidad mucho más inquietante, la de un delito. En las primeras semanas, los investigadores consideraron varias hipótesis, y la principal pronto pasó a ser que Amandine había sido víctima de un tercero con intenciones agresivas relacionadas con su desaparición. La atención finalmente se centró en una empresa de Rob que poseía una furgoneta utilitaria similar a la vista estacionada frente a la casa de Amandine. El uniforme de los trabajadores de esta empresa coincidía también con la descripción del hombre que se vio entrar en su vivienda. Uno de los empleados destacó: un albañil de 25 años llamado Gerrick Jeannot. Había crecido en la zona y conocía a muchos vecinos, entre ellos al hermano de Amandine, Ray. Anteriormente, Gerrick había trabajado cortando granito antes de emplearse en una pequeña empresa de construcción. El nombre de Gerrick no apareció en el caso hasta abril de 2014, cuando su madre, Irma Jeannot, acudió inesperadamente a las autoridades. Expresó una creciente preocupación por el comportamiento de su hijo. Según Irma, Gerrick había hecho repetidas declaraciones extrañas como «Yo no soy un criminal» y «Si encuentran sangre en el coche, es sangre de pescado». También hablaba de olores extraños que percibía al ir a pescar o a recolectar setas y afirmaba que podía detectar el olor de la muerte. Dijo que se estaba volviendo cada vez más paranoico, convencido de que alguien lo vigilaba y lo perseguía. En una ocasión, él contó que había visto a alguien en el bosque con una pala, pero nunca lo denunció a la policía. No estaba claro si se trataba de pensamientos obsesivos, alucinaciones o señales de un trastorno emocional. Tras la declaración de su madre, Gerrick Jeannot fue citado por primera vez para ser interrogado. En junio de 2014 fue detenido durante 48 horas. Negó tener relación alguna con la desaparición de Amandine. Según los registros internos de la empresa, el 18 de junio fue asignado a trabajar en una obra de construcción en Castra. Al principio, esto parecía proporcionarle una coartada sólida. Tanto el supervisor como sus compañeros confirmaron que estuvo presente en el lugar de trabajo. Sin embargo, en una revisión posterior dentro de la misma empresa surgieron nuevas dudas. Un supervisor admitió que, tras entregar hormigón en una obra en Lefo, a solo 6 minutos en coche de la casa de Amandine, el grupo de trabajadores tuvo aproximadamente 1 hora y media sin actividad registrada con claridad. Ningún compañero pudo afirmar con certeza dónde estuvo Gerrick durante ese lapso. Era perfectamente posible que hubiera usado la furgoneta de la empresa para acercarse a la vivienda de Amandine. Esto significaba que su paradero en el momento más crítico ya no era seguro. Karine, la vecina que vio a Amandine el día que desapareció, fue convocada para identificar a Gerrick Jeannot. Sin embargo, no pudo dar una respuesta definitiva. En un pueblo pequeño como Rob, ella conocía su rostro, al igual que el de muchos otros. Indicó que el pantalón de trabajo que Gerrick solía usar se parecía al que recordaba en el hombre que vio aquel día. No obstante, como lo observó solo desde la ventana y de espaldas, no pudo confirmarlo oficialmente. Aunque faltaban pruebas concluyentes, los indicios acumulados hicieron que Gerrick Jeannot se convirtiera en el principal sospechoso. Sin una evidencia directa que lo vinculara al caso, seguía siendo la primera, y en ese momento, la única, persona a la que los investigadores consideraban relacionada con la desaparición de Amandine Strabaud. Poco después del interrogatorio, Gerrick fue liberado por falta de base legal para retenerlo. Sin embargo, las incoherencias en la coartada proporcionada por su empresa impulsaron a profundizar en la investigación. Una de las preocupaciones era que Gerrick supuestamente tenía programada una visita a otra obra en la zona de Rob, a poca distancia de la casa de Amandine, lo que le daba libertad para moverse entre distintos lugares y lo situaba cerca de la escena en el intervalo crucial.
Los investigadores también comenzaron a indagar por qué Gerrick podría haber entrado en la casa de Amandine. A primera vista, no parecía existir un vínculo personal profundo entre ellos, pero algunas personas conocidas comentaron que Gerrick había mostrado interés por ella. Un amigo recordó que le había dicho que Amandine era guapa y que no ocultaba su atracción. Además, en la casa de ella había habido un pequeño problema: posibles filtraciones de agua en una habitación que Amandine había mencionado a sus vecinos. Es posible que lo comentara en un encuentro casual, en la calle o cerca de su vivienda, y que Gerrick se ofreciera a ayudar, basándose en su experiencia en la construcción. Esto explicaría por qué estaba dentro de la casa sin señales de forzamiento. Si ella creía que podía ayudarla, no lo vería como una amenaza. La actitud tranquila de Amandine ese día también reforzaba la hipótesis de que, al menos, conocía superficialmente a ese hombre. Todos estos elementos llevaron a la primera hipótesis de trabajo del caso. Gerrick podría haber aprovechado la situación para acercarse a ella, pero luego todo se torció. El motivo, las acciones y las consecuencias seguían sin estar claros, pero comenzaba a formarse un escenario relativamente coherente. En junio de 2016, solo 2 meses después de que Gerrick fuera puesto bajo prisión preventiva, la investigación dio un giro importante. Para entonces ya estaba imputado por secuestro y detención ilegal. Pero en cuestión de semanas se añadió un cargo mucho más grave: delito con carácter intencional. La razón surgió de las declaraciones de varios presos que habían compartido módulo con Gerrick mientras esperaba el juicio. Según ellos, Gerrick había hablado voluntariamente sobre su implicación en la desaparición de Amandine. Uno de los internos declaró que Gerrick describió una conducta agresiva de naturaleza sexual, seguida de un acto que provocó la muerte. El relato incluía detalles que nunca se habían hecho públicos en ese momento, información que solo una persona directamente involucrada podría conocer. Se le acusó de haber admitido la ocultación del cadáver y de los objetos personales de la víctima. Uno de los presos transmitió esta información a los investigadores y fue registrada en una declaración oficial. Estas declaraciones no podían ser ignoradas. En esa fase no se conocía ninguna otra confesión en el caso. Gerrick también entregó 2 croquis hechos a mano. Uno señalaba el lugar donde, según él, había enterrado el cuerpo y lo había cubierto con cal. El otro mostraba las coordenadas donde supuestamente ocultó las joyas de Amandine. Ambos dibujos llevaban su nombre. Estos documentos desencadenaron una operación de búsqueda a gran escala en la zona indicada. Durante varias semanas, los equipos de búsqueda, incluidos arqueólogos del Instituto Nacional de Investigaciones Arqueológicas Preventivas, INRAP, rastrearon un terreno montañoso y escarpado cerca del municipio de Ambres. La geografía estaba compuesta por elevaciones, barrancos, cauces y una densa vegetación. Se utilizó radar de penetración terrestre, además de inspeccionar minuciosamente cuevas y depresiones naturales. A pesar de las indicaciones precisas y del gran número de efectivos en la búsqueda, no se encontró ni el cuerpo ni ningún objeto personal. Posteriormente, Gerrick cambió su versión. Afirmó que los croquis no tenían relación alguna con la desaparición de Amandine, sino que simplemente señalaban sus lugares favoritos para pescar y recoger setas. En cuanto a que el nombre de ella apareciera en las hojas, dijo que era una forma de hacer que lo dejaran en paz o un ardid para impresionar a otros reclusos. Su abogado alegó que Gerrick había creado deliberadamente la imagen de un hombre peligroso para evitar conflictos dentro de la prisión. Aunque esta retractación puso en duda la credibilidad de sus declaraciones anteriores, no eliminó su valor jurídico. Los investigadores subrayaron un punto clave. Gerrick había proporcionado información que, con alta probabilidad, solo alguien con conocimiento directo de los hechos podría saber. Esto se convirtió en un argumento esencial para la hipótesis de su implicación, incluso sin una confesión directa. El caso no se apoyaba en una sola prueba, sino en un patrón de indicios indirectos superpuestos, comportamientos, testimonios y datos imposibles de conocer para un extraño.
Más de 7 años después de la desaparición de Amandine Strabod, el asunto llegó finalmente a juicio. El primer proceso contra Gerrick Jeannot, acusado de secuestro, detención ilegal y asesinato, comenzó el 8 de octubre de 2020 en el Tribunal de lo Penal de Albi, capital del departamento de Tarn. Lo que hacía que el caso fuera tan particular era la ausencia total de cuerpo, confesión, pruebas de ADN, rastros de sangre o cualquier evidencia física concluyente. Aún así, la Fiscalía argumentó que las pruebas circunstanciales existentes eran suficientes para presentarlo ante un jurado popular. En el expediente figuraban las incoherencias en su coartada y las declaraciones contradictorias que había dado en el pasado. El material digital también aumentó las sospechas. La noche de los hechos, la consola de videojuegos que Gerrick utilizaba a diario no se encendió. Más tarde dijo, «Simplemente no jugué», aunque previamente había declarado a los investigadores que había jugado a la PlayStation esa noche. Esta contradicción llamó la atención de la Fiscalía. Su comportamiento en la sala de audiencias provocó reacciones encontradas. Los periodistas señalaron que parecía poco interesado en el desarrollo del juicio, evitaba mirar las fotos de Amandine y no reaccionaba ante las intervenciones emotivas de su madre. Cuando le preguntaron qué sentía al ver la imagen de Amandine, respondió, «No siento nada». Esta frialdad reforzó la percepción de distancia y falta de empatía. Algunos testigos lo describieron como reservado y propenso a la agresividad bajo los efectos de sustancias, rasgos que constaban en el expediente judicial. Gerrick Jeannot nunca admitió culpabilidad alguna. Su equipo defensor insistió en que no había pruebas directas contra él, calificando el juicio de proceso basado en conjeturas y señalando que dependía de suposiciones, testimonios no verificados de compañeros de prisión e indicios indirectos. La Fiscalía replicó que el patrón de contradicciones continuas, la ausencia de una explicación alternativa razonable y su conducta apuntaban todos a su implicación en un escenario violento. El 14 de octubre de 2020, el jurado declaró a Gerrick Jeannot culpable de secuestro, detención ilegal y de causar la muerte de Amandine Strabod. Fue condenado a 30 años de prisión en un centro de máxima seguridad. El tribunal subrayó que, aunque no se hubiera hallado el cuerpo, las pruebas presentadas formaban un relato coherente, convincente y consistente, suficiente para emitir un veredicto. La sentencia ocupó titulares, marcando uno de los pocos casos en la historia judicial francesa en que alguien fue condenado por asesinato sin que jamás apareciera el cadáver de la víctima. Tras la condena, Gerrick ejerció su derecho a apelar. El juicio de apelación comenzó el 15 de noviembre de 2021 en el Tribunal de Apelación de Toulouse, en el departamento de Haute-Garonne. Las acusaciones y la postura del acusado no variaron. La defensa continuó insistiendo en el eje de condenado sin pruebas. Uno de los abogados incluso comparó el caso con otras desapariciones en la región, en particular la de Delphine Juvillard, desaparecida en diciembre de 2020 en circunstancias igualmente misteriosas, sin rastros, sin cuerpo. Sin embargo, la Fiscalía mantuvo su argumentación, centrada en la coartada sospechosa de Gerrick, los lapsos de tiempo inexplicables en el momento clave, sus declaraciones contradictorias y su conducta anómala tras la desaparición de Amandine. También surgieron nuevos elementos sobre su inquietante actividad en línea que revelaban un patrón de comportamiento obsesivo y atípico, incluido el acceso a contenidos de temática desviada. La Fiscalía presentó un escenario probable. Gerrick habría ofrecido llevar a Amandine, quizá con el pretexto de revisar la casa después de que ella mencionara un problema de fontanería. Una vez dentro, algo sucedió, posiblemente un enfrentamiento tras avances no deseados, que escaló y terminó con un desenlace fatal. La defensa negó este planteamiento, señalando que nadie lo vio salir de la casa y que no existía ninguna prueba física de violencia. El 19 de noviembre de 2021, el Tribunal de Apelación confirmó la sentencia inicial. Gerrick siguió siendo declarado culpable, pero para sorpresa de la familia Strabod, el fallo de 2021 no fue el final. En 2022, el Tribunal de Casación anuló la condena por un error procesal.
Una frase jurídica obligatoria había quedado omitida en la motivación escrita del tribunal. Aunque esta omisión era de carácter técnico, activó la norma que exigía repetir el juicio. El tercer proceso tuvo lugar en enero de 2024 en Montauban, en el departamento de Tannet-Garonne. La Fiscalía presentó nuevamente la misma cadena de argumentos, sosteniendo que el conjunto de elementos indirectos tenía el peso suficiente para emitir un veredicto condenatorio. El caso siguió basándose en los testimonios de compañeros de prisión de Guerric, en los croquis hechos a mano y en las incoherencias de conducta ya señaladas en los juicios anteriores. El equipo defensor centró sus esfuerzos en desvincular a Guerric Jeannot de la escena del crimen, afirmando que no tenía ninguna relación con el caso. Guerric, de 35 años en ese momento, volvió a negar todas las acusaciones. En un giro inesperado, su madre cambió su testimonio y declaró que nunca había dicho lo que constaba en el expediente oficial. Este cambio repentino provocó una fuerte reacción tanto del tribunal como de la fiscalía, ya que su declaración inicial había sido clave para poner en marcha la investigación. A pesar de los intentos de la defensa de desbaratar los puntos centrales del caso, no lo lograron. El 30 de enero de 2024, Guerric Jeannot fue declarado culpable por tercera vez de secuestro, detención ilegal y de haber cometido actos que provocaron la muerte de Amandine Estrabó. Se le volvió a imponer una pena de 30 años de prisión. Posteriormente, el Tribunal de Casación rechazó su último recurso, confirmando la sentencia como firme. 3 condenas en un mismo caso, sin cuerpo, sin confesión y sin pruebas materiales directas, convirtieron el juicio por la desaparición de Amandine Estrabó en uno de los procesos más singulares y polémicos de la historia judicial francesa. La opinión pública quedó profundamente dividida. Algunos consideraban que el veredicto era justo y necesario, mientras que otros pensaban que se basaba en demasiadas incertidumbres. Los expertos jurídicos subrayaron que la sentencia se fundamentó en el principio del faisceau d'índices graves et concordants, un marco legal que permite que múltiples hechos individuales, que por separado no tendrían suficiente peso, al combinarse formen una base sólida para condenar. Esto es totalmente legal según la legislación francesa, pero no deja de plantear una cuestión difícil. ¿Cuánta duda es demasiada duda? Gracias a todos por seguir este caso. Su apoyo significa mucho para mí y pueden ayudar al crecimiento del canal pulsando me gusta, dejando un comentario y compartiendo este video. Su interacción realmente marca la diferencia. La desaparición de Amandine Estrabó es una prueba dolorosa de que basta un instante en el que se borre la línea entre lo correcto y lo incorrecto para arrebatar una vida, dejando un vacío irreparable para la familia y la comunidad. Guerric Jeannot pudo haber comenzado con una intención de acercamiento aparentemente inocua, pero cuando surgieron la codicia, el deseo y el desprecio por la dignidad ajena, todas las barreras morales se derrumbaron y la tragedia se volvió inevitable. Más de una década después, el cuerpo de Amandine nunca ha sido hallado, pero la severa condena impuesta al culpable es un recordatorio de que la justicia no olvida a nadie, incluso sin un cuerpo o pruebas claras. A veces, basta una sola decisión desacertada para convertir una vida en tragedia, haciendo que el autor pague con el resto de su existencia tras las rejas, mientras el dolor permanece para siempre en quienes quedan atrás.